Envejecer es como una casa que ya tiene varios años de construcción. Al principio, todo es sólido, fresco y funcional, pero con el paso del tiempo empiezan a aparecer pequeñas fisuras, una puerta que no cierra bien, una tubería que gotea o esas manchas en la pared que ignoras. Pero que están allí. Y lo peor es que te acostumbras tanto a convivir con esos problemas que ni siquiera te das cuenta de lo incómodo que resulta para los demás. Lo mismo sucede con nuestras actitudes al envejecer. Sin percatarnos, comenzamos a hacer cosas que no solo son molestas, sino que además nos alejan de las personas que nos rodean. Es como si las pequeñas grietas de nuestra personalidad se fueran abriendo cada vez más, y un día, sin previo aviso, terminamos siendo esa persona que antes jurábamos nunca llegar a ser. Hablamos de cosas realmente chocantes que la mayoría de nosotros empieza a hacer al envejecer. No nos referimos a las arrugas, sino a comportamientos y hábitos que a veces justificamos con frases como ya tengo mis años o yo soy así. Pero adivina que, esas actitudes no solo incomodan a los demás, también pueden convertirte en tu peor versión. Y aquí viene lo mejor, lo haremos en formato de lista, donde los dos últimos puntos son tan impactantes que no solo te sorprenderán, sino que te harán reflexionar sobre cómo estás manejando esta etapa de tu vida. Así que quédate hasta el final para escucharlas. Antes de continuar te pido que te suscribas a mi canal para recibir contenido inspirador, consejos prácticos y lecciones que te ayudarán a encontrar la paz interior y la fortaleza mental. Muchas gracias por tu apoyo. ¿Estás listo para enfrentarte a estas duras verdades? Porque te aseguro que no son para personas sensibles. Déjame contarte una historia para ilustrar de qué va este video. Imagina a doña Marta, una madre de 3 hijos ya adultos, abuela orgullosa y, según ella, la experta de la familia. Siempre fue el centro de todo, las reuniones, los consejos, las decisiones importantes. Pero con el tiempo, esa presencia fuerte y cariñosa se transformó en algo más difícil de manejar. En una reunión familiar reciente, todos estaban emocionados, compartiendo historias. Uno de los nietos hablaba sobre su experiencia viajando solo por Europa y su hija menor relataba con entusiasmo cómo había conseguido un ascenso en el trabajo. Pero Marta no podía quedarse callada. Eso no es nada, interrumpió con una sonrisa que no disimulaba su intención. Cuando yo tenía tu edad, trabajaba el doble y sin quejarme. Ustedes, los jóvenes, no saben lo que es el esfuerzo. El ambiente cambió de inmediato. Los nietos desviaron la mirada, incómodos, mientras su hija trataba de seguir la conversación. Pero Marta seguía, sin darse cuenta del impacto de sus palabras. Ya nadie respeta a sus mayores como antes. Hoy todo lo quieren fácil, con sus celulares y esas cosas. Cuando alguien intentaba hablar, ella rápidamente los interrumpía con un "ay, ya sé lo que vas a decir, pero yo viví algo peor". Y, como era habitual, terminaba quejándose, no sé cómo pueden quejarse, con todo lo que tienen. En mis tiempos había que trabajar duro, no como ahora que todo lo consiguen con un clic. Finalmente, uno de los hijos, cansado, intentó suavizar la situación. «Mamá, déjanos hablar también». Pero Marta, indignada, exclamó: «¿Qué clase de hijo me habla así después de todo lo que hice por ustedes? Un poco de respeto, por favor. Soy su madre y merezco que me escuchen». Y ahí quedó todo en silencio. Marta no se dio cuenta de que su actitud no generaba respeto, sino distancia. Nadie quería ser el siguiente en hablar, sabiendo que sus palabras serían interrumpidas, minimizadas o criticadas. ¿Te suena familiar esta historia? Doña Marta no es una mala persona, pero cayó en patrones que muchas personas adoptan al envejecer. Aquí te contaré cuáles son esas actitudes molestas que, como Marta, solemos adoptar al envejecer, a veces sin darnos cuenta. En el puesto número 6 está el hábito de quejarse de todo. Quejarse de todo es como tener un grifo que gotea constantemente. Al principio, apenas lo notas, pero con el tiempo, ese sonido continuo empieza a desesperar a quienes te rodean. Lo curioso es que, para quien lo hace, ese goteo parece casi natural, como si las quejas fueran parte de su forma de vivir. Piensa en esto,
te despiertas una mañana, y lo primero que sale de tu boca no es un «qué día tan bonito» o un «qué bueno que estoy aquí», sino un «ay, cómo me duele la espalda» o «este café ya no sabe igual que antes». Y cuando ves a alguien disfrutando de algo, ahí está la oportunidad perfecta para dejar caer otra gota de ese grifo. En mis tiempos, eso sí que era bueno, no como las cosas de ahora. Las quejas son como un virus, se esparcen rápidamente y contaminan todo a su paso. Supongamos que estás en una reunión familiar, todos están riendo, disfrutando y contando historias, pero de repente sueltas un «este ruido me da dolor de cabeza» o un «ustedes no saben lo que es trabajar duro». ¿Qué crees que pasa con la energía del lugar? Se desploma, como un globo al que alguien acaba de pinchar. Un día, a doña Clara le ocurrió algo similar. Era una mujer mayor, llena de historias y experiencias, pero últimamente todo en su vida parecía un motivo para quejarse. Si hacía frío, se quejaba; si hacía calor, también. Si alguien no la llamaba, decía que la ignoraban, y si la llamaban demasiado, le parecía una invasión a su espacio. Una tarde, mientras estaba en el cumpleaños de su nieto, los niños jugaban y reían a carcajadas, pero Clara, en lugar de disfrutar, murmuró: «¡Qué escándalo! Estos niños ya no respetan a los mayores». La hija, con paciencia, le dijo: «Mamá, relájate, están jugando». Pero eso fue como echarle gasolina al fuego. Clara respondió: «¿Relajarme? Ustedes no entienden lo difícil que es para mí. Nadie entiende nada». Y ahí quedó, la fiesta se sumió en un incómodo silencio, las risas se apagaron, las miradas se desviaron, y lo que podría haber sido un momento hermoso se convirtió en una nube pesada sobre todos. El problema de quejarse. Constantemente, lo que sucede es que poco a poco te vas aislando. La gente deja de invitarte, no porque no te aprecien, sino porque saben que, hagas lo que hagas, no estarás contento. Y eso duele. Es como ser esa radio que solo emite estática, nadie quiere escucharla. Pero lo más doloroso de este comportamiento es que no solo afecta a los demás, también te arrebata a ti mismo la capacidad de disfrutar. En lugar de saborear un café, te quejas de que no sabe como el de antes. En vez de reír con tus nietos, te concentras en el ruido. Y al final, las quejas terminan siendo un eco constante que te persigue a todas partes, convirtiendo momentos agradables en amargos recuerdos. Ahora te pregunto, ¿quieres ser ese grifo que nadie desea reparar porque ya cansa, o prefieres ser esa persona cuya presencia es apreciada, alguien que, a pesar de los achaques, sabe ver lo bueno en las pequeñas cosas? Porque envejecer no tiene que ser sinónimo de amargura, debe ser como ese vino que mejora con los años, no como un grifo que nadie quiere escuchar. Para evitar caer en ese hábito de quejarse continuamente, lo primero que debes hacer es entrenar tu mente para identificar los momentos de queja antes de que salgan de tu boca. Así como cuando te das cuenta de que el grifo está goteando y decides arreglarlo antes de que cause una inundación, puedes aprender a frenar esas pequeñas quejas antes de que se acumulen. Cada vez que te descubras a punto de quejarte, haz una pausa y pregúntate, ¿realmente vale la pena? Piensa en lo que te rodea, en las pequeñas cosas que aún tienen valor. Tal vez no siempre puedas controlar el dolor o las dificultades, pero sí puedes decidir cómo enfrentarlas. En lugar de enfocarte en lo que no está funcionando, intenta ver lo que sí. Si te duele la espalda, ¿por qué no agradecer por tener un cuerpo que aún te permite caminar, aunque sea despacio? Si el café no sabe igual, tal vez sea el momento ideal para probar algo nuevo. Esa pequeña pausa, ese cambio de perspectiva, puede transformar una queja en una oportunidad. Y no olvides a las personas a tu alrededor, si el ambiente está lleno de risas y alegría, en lugar de contribuir con un «todo está mal», mejor únete al momento. Suelta una risa o incluso comparte algo positivo de tu día. Como un músico que se integra a la melodía del grupo, dejas de ser una nota discordante y te conviertes en parte de algo mucho más grande y valioso. Recuerda ser agradecido por lo que tienes, ver lo positivo en lo cotidiano y unirte a los momentos felices. No solo mejorará tu vida, sino que hará que las personas que te rodean disfruten más de tu compañía. Así que, en lugar de ser ese grifo ruidoso, conviértete en una fuente de energía positiva, porque al final del día, la vida no está hecha para ser una queja constante, sino una serie de momentos para disfrutar. Número 5. Dominar siempre la conversación. Esto es como estar viendo una película y que alguien se ponga frente a la pantalla para contar su propia historia. No importa lo interesante que sea la película, esa persona bloquea la vista de todos los demás y, a veces, ni se da cuenta de lo que está haciendo.
Don Ricardo, un hombre sabio con muchas historias, solía ser el centro de atención en cada reunión familiar. Al principio, todos lo escuchaban con interés, pero con el tiempo las mismas historias se repitieron y el entusiasmo de sus hijos y nietos empezó a desvanecerse. Cuando siempre se busca dominar la conversación, el mensaje implícito es que lo que yo tengo que decir es más relevante que lo que tú tienes que compartir. Este comportamiento no siempre es malintencionado. Don Ricardo no quería lastimar a nadie, pero su deseo de ser escuchado lo llevó a olvidar el valor de escuchar en una conversación. Como en un baile, todos deben tener su espacio. Si uno solo lidera, los demás quedan parados sin saber qué hacer. Cuando dominamos la conversación, los demás callan, no porque no tengan nada que decir, sino porque sienten que no serán escuchados. Como resultado, las conexiones se pierden y las interacciones se vuelven solitarias. Don Ricardo comenzó a notar que sus nietos ya no lo buscaban tanto. Aunque lo saludaban con cariño, se alejaban porque no podían hablar con él, solo escucharlo. La clave está en soltar el micrófono y dar espacio a los demás para contar sus historias. Lo que realmente conecta a las personas no es quien habla más, sino quien sabe escuchar. En lugar de ser el abuelo que siempre tiene algo que decir, pregúntate, ¿quién soy cuando dejo que los demás brillen en una conversación? Como en la vida, a veces menos es más. Para evitar caer en el hábito de dominar la conversación, recuerda que el valor de una charla no está en la cantidad de palabras, sino en la calidad de lo que escuchamos. Imagina que la vida es un escenario donde todos deben brillar. Si no damos espacio a los demás, perdemos la oportunidad de enriquecernos con sus perspectivas. La próxima vez que hables, haz una pausa y pregúntate, ¿estoy dejando espacio para que los demás se expresen? Cada palabra no dicha es una oportunidad para conectar de manera más profunda. Recuerda que el silencio también tiene poder. A veces, lo más valioso es permitir que la conversación fluya sin tratar de controlarla. Escucha con el corazón, no con la mente ocupada en lo que vas a decir a continuación. Y cuando alguien más hable, no se trata de esperar tu turno, sino de realmente escuchar. Deja que los demás brillen y descubrirás que las conexiones se vuelven más profundas y auténticas. Al final, el legado más valioso es saber cuándo hablar y cuándo escuchar. La verdadera sabiduría radica en dar espacio para que las voces de los demás también tengan su momento en el escenario de la vida. Número 4. Exigir respeto solo por la edad. Exigir respeto solo por la edad es como pensar que un coche viejo, solo porque tiene muchos kilómetros, debe seguir en la misma pista de carreras que los autos nuevos. Pero al final del día, no importa cuántos años tenga el vehículo, lo que cuenta es cómo se maneja, la calidad del motor y si está dispuesto a adaptarse a los nuevos desafíos del camino. Ahora, imagina a Doña Mercedes. Tiene 75 años y todos la conocen como una mujer de carácter fuerte. Siempre se ha hecho respetar y cuando entra en una habitación, todos saben que tiene algo importante que decir. Pero con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar, se volvió cada vez más exigente. La gente a su alrededor empezó a notar que su respeto ya no se ganaba con acciones, sino simplemente por su edad, como si, por el simple hecho de haber vivido más, tuviera derecho a que todos se callaran cuando ella hablaba, a que la atendieran sin cuestionar y a que sus opiniones fueran ley, sin importar cuán desacertadas fueran. Es curioso cómo la edad puede llevarnos a olvidar que el respeto no se impone, se gana. Es como cuando un chef pide ser respetado solo porque tiene años de experiencia en la cocina, pero no está dispuesto a aprender nuevas recetas o técnicas. El respeto no se consigue solo con el tiempo, sino con la actitud, con la humildad de reconocer que incluso las personas más jóvenes pueden enseñarnos algo. Doña Mercedes, por ejemplo, empezó a sentirse. Se molestaba cada vez que los jóvenes discutían algo que a ella no le agradaba. Sus nietos hablaban de tecnología, de nuevas formas de trabajar, de cómo la vida había cambiado, pero ella los veía solo como cosas sin relevancia, ignorando que el mundo está en constante transformación y que, a veces, las ideas frescas son las que permiten que las cosas mejoren. Pero, ¿qué sabrán ellos? En mis tiempos, todo era más fácil, solía decir. Y mientras ella se aferraba a sus creencias antiguas, lo que realmente sucedía era que estaba perdiendo la oportunidad de conectar con ellos, de aprender de ellos. Lo peor de exigir respeto solo por la edad es que, sin querer, te vas aislando. Los jóvenes no dejan de respetarte porque no te aprecien, sino porque ya no te ven como alguien que los escucha, como alguien interesado en lo que piensan. El respeto debe ser mutuo, un intercambio constante, no un monólogo unilateral.
Cuando solo se exige respeto sin ofrecer lo mismo, lo que realmente se consigue es que los demás dejen de compartir con nosotros sus experiencias, emociones y pensamientos. ¿Te has detenido a reflexionar sobre cómo sería el mundo si todos exigieran respeto solo por ser mayores? Un lugar donde los jóvenes se callan, no por respeto, sino por temor, y los mayores se aíslan en su torre de marfil sin escuchar ni aprender de lo que los rodea. El respeto, entonces, se convierte en una rutina vacía, un acto mecánico que carece de sustancia. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Ser alguien que exige respeto simplemente por haber vivido más, o alguien que lo gana día a día, con humildad, apertura y disposición para escuchar? La verdadera sabiduría no se mide en años, sino en cómo decidimos vivir esos años, cómo nos relacionamos con los demás y qué tan dispuestos estamos a aprender, siempre, sin importar la edad. Para evitar caer en la trampa de exigir respeto solo por la edad, es esencial recordar que el respeto se construye día a día, no se impone por el tiempo vivido. La verdadera sabiduría radica en la humildad de reconocer que, sin importar cuántos años tengamos, siempre hay algo nuevo que aprender de los demás, incluso de las generaciones más jóvenes. Pongamos un ejemplo, imagina que cada uno de nosotros es como un árbol en un jardín. El árbol más viejo tiene raíces profundas y una gran historia, pero también necesita agua fresca y sol para seguir creciendo. Del mismo modo, aunque los años nos proporcionan experiencias valiosas, también debemos estar dispuestos a recibir nuevas ideas, adaptarnos a los cambios y comprender que cada generación tiene algo único que ofrecer. Para cultivar ese respeto genuino, es fundamental practicar la escucha activa. Esto significa estar verdaderamente presentes cuando los demás hablan, valorando sus opiniones, sin importar la edad. Dejar que tu coche, que siempre fue tu compañero fiel, se oxide y se llene de polvo. Al principio, todo parece estar en orden, pero con el paso del tiempo ese vehículo ya no tiene la misma fuerza, ya no resplandece como antes, y lo peor de todo es que, cuando te miras al espejo, ni siquiera te reconoces. Es como si un jardín hermoso, que antes brillaba con flores y colores vibrantes, comenzara a ser invadido por la maleza. Al principio no parece tan grave, unas ramas secas aquí y allá, unas hojas caídas, pero si no se atiende a tiempo, lo que antes era un paraíso de colores y fragancias se convierte en un lugar descuidado, lleno de sombras. Esa es la tristeza de no cuidar tu apariencia, empiezas a desaparecer de tu propio jardín. Ya no eres el centro de atención, ya no eres la fuente de admiración, solo eres un vestigio de lo que alguna vez fuiste. ¿Y qué sucede cuando ya no te cuidas? La gente comienza a pensar que ya no te importa. Crees que no importa cuán arrugado esté tu rostro o si tu ropa ya no tiene el mismo resplandor de antaño, pero la realidad es que la primera impresión sigue siendo relevante, sin importar la edad. La forma en que te presentas a los demás también refleja cómo te ves a ti mismo. Cuando decides descuidar tu apariencia, lo que en verdad estás comunicando es que ya no te importa lo que piensen de ti, y eso puede alejarnos de las personas o hacer que los demás dejen de valorarnos como antes. Convertirse en una profecía autocumplida, porque si no te importa cómo te ves, ¿por qué esperar que los demás lo hagan? Por supuesto, no se trata de vestirse con un traje de gala todos los días ni de mantener una apariencia impecable todo el tiempo. Nadie espera que seas la misma persona que eras en tu juventud, pero sí es relevante hacer un esfuerzo por mostrar al mundo que te respetas a ti mismo. Al final del día, la forma en que te ves también refleja cómo te sientes contigo mismo, y si no te sientes bien, es más difícil que los demás lo hagan. Así que, la próxima vez que pienses en descuidarte, recuerda que tu apariencia no es solo un reflejo físico, sino también una manifestación de tu actitud hacia ti mismo. Si no te cuidas, ¿cómo esperas que los demás lo hagan? La imagen que proyectas es la carta de presentación que el mundo percibe, y tú mereces mostrar lo mejor de ti en todo momento. Para evitar caer en el descuido de tu aspecto, es crucial comprender que cuidar de ti mismo no solo implica mantener una imagen externa, sino también mostrar al mundo la dignidad y el respeto que te mereces. La apariencia, en muchos aspectos, refleja cómo te sientes contigo mismo. No se trata de cumplir con los estándares de belleza, sino de transmitir tu bienestar y autoestima a través de tu presencia. Imagina que eres un libro olvidado en una estantería durante años. El contenido sigue siendo valioso, pero si la portada está cubierta de polvo y arrugada, es probable que nadie se detenga a leerlo. Así es como funciona la apariencia, es la primera página que los demás ven, y también una invitación a conocer lo que hay en tu interior. Para evitar caer en el descuido, comienza con pequeños gestos de autocuidado que nutran tanto tu cuerpo como tu mente. No es necesario hacer grandes cambios,
solo hacer de tu bienestar una prioridad. Un poco de atención diaria, como elegir ropa que te haga sentir bien, mantener una rutina sencilla de cuidado personal y regalarte momentos de descanso, puede marcar la diferencia en cómo te ves y, lo más importante, en cómo te sientes contigo mismo. Recuerda que cuidar de ti mismo no es un acto superficial, sino una forma de honrar tu existencia, de valorarte y de mantener la conexión contigo mismo. En este caso, la apariencia no se trata de compararse con los demás, sino de mostrar al mundo que te respetas y te quieres, independientemente de la edad que tengas. Cuando te cuidas, no solo mejoras tu imagen externa, sino que refuerzas tu confianza y tu relación con los demás. No se trata de competir con los más jóvenes ni de mantener una imagen perfecta, sino de seguir evolucionando como ser humano sin dejar de lado lo que te hace sentir bien. Al final del día, lo constante es lo que te permite seguir brillando, sin importar las circunstancias. Arrugas, las canas o el paso del tiempo, escucha con atención. Finalmente, te voy a revelar cuáles son los últimos 2 consejos desagradables que solemos hacer al envejecer. Pero antes, si llegaste hasta aquí, déjanos un comentario desde donde estás viendo este video. Nos encantaría saberlo. Si aún no formas parte de nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte y a dejarnos tu opinión, ya que es muy importante para nosotros. No lo olvides, pausa el video un momento y coméntanos desde donde nos ves. Ahora sí, vamos con estas últimas 2 cosas desagradables que hacemos al envejecer. El puesto número 2 de este listado es jactarnos de nuestros logros. Imagina que estás en una reunión familiar, rodeado de tus hijos, nietos y viejos amigos. La conversación fluye con naturalidad hasta que, de repente, tía Carmen, de 78 años, suelta una frase que cambia el ambiente: a tu edad, yo ya había logrado esto, aquello y lo otro, todo por mi propio esfuerzo. De ahí en adelante, la charla se convierte en un monólogo interminable, donde ella repasa todos sus logros sin dejar espacio para los demás. Lo que parecía una tarde relajada se transforma en un desfile de victorias pasadas. ¿Te suena familiar? Es esa actitud de yo lo hice primero, de mostrar constantemente cuántos logros hemos acumulado, como si nuestra vida fuera un álbum de trofeos que debemos compartir en todo momento. Cada conversación se convierte en una oportunidad para poner el foco en nuestros propios éxitos, incluso si el tema no tiene nada que ver con nosotros. Tu hijo te cuenta lo orgulloso que está de su último proyecto en el trabajo y, tú, con una sonrisa, interrumpes: sí, muy bien, pero cuando yo era joven, no solo logré esto. La necesidad de presumir no siempre es consciente, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos monopolizando la conversación. Lo que comienza como una anécdota se convierte en una competencia, donde la única medida de valor es quién logró más, quién fue más exitoso. Pero lo peor de todo es que este impulso de mostrar lo que hemos alcanzado puede hacernos eclipsar a los demás, dejando sus logros en la sombra. Al hacerlo, no solo generamos una barrera entre nosotros y quienes nos rodean, sino que creamos una sensación de superioridad. Es como si, al compartir nuestros triunfos pasados, creyéramos tener el derecho de dar consejos o corregir a los demás sin preguntar si realmente lo necesitan. Esto puede hacer que las personas se sientan invisibles, como si sus logros no fueran importantes frente a los nuestros. Imagina a tu hijo, quien con esfuerzo ha conseguido un ascenso, y en lugar de recibir apoyo, solo escucha una lista de tus victorias pasadas. De pronto, su alegría se desvanece porque parece que lo que ha logrado no es suficiente. La vida está llena de logros y momentos significativos, pero no siempre deben ser el centro. De cada conversación, vivir el presente de los demás, admirar sus logros y celebrarlos es igual de importante que recordar lo que nosotros hemos hecho. En lugar de llenar cada charla con un desfile de éxitos pasados, deberíamos aprender a compartir lo que estamos descubriendo ahora y dar espacio a los demás para que relaten sus propias historias. El verdadero reconocimiento no proviene de hablar incesantemente sobre lo que hemos logrado, sino de estar presentes y valorar las experiencias ajenas. La humildad nos permite entender que nuestros logros son solo una parte de una historia mucho más rica, tejida por las vivencias de todos. Al dejar de presumir, realizamos un acto de generosidad, mostrando que reconocemos y apreciamos los logros de los demás sin compararlos con los nuestros. De este modo, podemos seguir compartiendo nuestras victorias, pero también celebrar las de los demás con la misma pasión, sin hacerlos sentir inferiores. Y el puesto número 1 es hacer juicios de valor. Entras a una cafetería, te sientas y pides tu café, mientras esperas, observas a un grupo de jóvenes que entra. Uno de ellos lleva pantalones rasgados y un sombrero extraño.
Sin pensarlo mucho, comienzas a murmurar, ¿qué les pasa? Se creen tan modernos, pero solo se ven ridículos. No tienes idea de quiénes son ni qué han vivido, pero rápidamente llegas a una conclusión, los juzgas por su apariencia, por lo que llevan puesto, por los tatuajes o la manera en que hablan. No es que lo hagas por maldad, es solo que, con los años, esa costumbre de juzgar y categorizar a los demás parece haberse vuelto parte de tu rutina diaria. Es como si tu experiencia te otorgara un radar que te permite distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo aceptable y lo inaceptable, pero sin contar con toda la información. Este hábito de emitir juicios rápidos es algo que, aunque creas que te da seguridad, en realidad te está limitando. ¿Te has detenido a pensar cómo afecta a los demás? No solo desgasta a quienes los reciben, sino que también te aleja de una comprensión más profunda de las situaciones. Cuando sigues con esa mentalidad rígida, pierdes la oportunidad de descubrir historias, perspectivas y matices que podrían enriquecer tu vida. A menudo nos convencemos de que nuestra forma de ver el mundo es la única correcta, pero eso no siempre es cierto. La sabiduría no está solo en lo que ya sabes, sino también en lo que aún tienes por aprender. Imagina, por ejemplo, que tu nieta te cuenta emocionada que está iniciando un negocio online. Te explica cómo ha aprendido todo a través de tutoriales en YouTube y cómo, con solo unas pocas horas de trabajo al día, ya está generando ingresos. Mientras la escuchas, tu mente rápidamente empieza a juzgar, ¿un negocio online? Yo trabajé toda mi vida en un empleo fijo, con horarios y jefe, y ahora los jóvenes creen que con unas cuantas fotos en redes sociales ya están ganando dinero, se creen emprendedores con eso. En ese instante, sin conocer la dedicación que tu nieta ha puesto en su proyecto, te aferras a tu idea preconcebida de que un trabajo genuino debe ser tradicional. Pero te estás perdiendo una gran oportunidad, entender cómo las nuevas generaciones están creando su propio camino, utilizando la tecnología para reinventarse. Si te abrieras a escuchar sin prejuicios, descubrirías un mundo nuevo y tal vez aprenderías algo que podría ayudarte a transformarte a ti mismo. El problema de emitir juicios apresurados es que nos atrapamos en un círculo vicioso de pensamiento inflexible. Olvidamos que las generaciones, los contextos, son diferentes y las experiencias de los demás no siempre coinciden con las nuestras. En lugar de abrazar nuevas ideas, preferimos aferrarnos a nuestras certezas. Sin embargo, este enfoque, además de limitarnos, puede distanciarnos de las personas cercanas a nosotros. Cuando constantemente juzgamos a los jóvenes por su manera de vestir, hablar o pensar, los hacemos sentir incomprendidos, y eso crea una barrera invisible entre nosotros. Este juicio constante, por insignificante que parezca, puede convertirse en un obstáculo para construir relaciones genuinas y profundas con quienes nos rodean. Imagina cómo se sentirían tu hija o tu nieto si siempre los juzgas sin escucharlos, si no les das la oportunidad de expresarse sin ser criticados al instante. Al hacer juicios rápidos, nos estamos aislando y perdiendo la oportunidad de entender el mundo tal como está cambiando. Las nuevas generaciones tienen mucho que enseñarnos, y si dejamos de juzgar, podemos aprender de ellos. En lugar de presionar el botón de evaluar cada vez que alguien se expresa, podemos tomarnos un momento para escuchar realmente, para comprender lo que esa persona quiere comunicarnos. Pregúntate a ti mismo, ¿por qué esta persona piensa de esta manera? ¿Qué me puede enseñar su perspectiva? Una postura más curiosa y menos crítica nos permitirá abrir una puerta al aprendizaje mutuo y a la comprensión. Es un proceso que nos invita a cuestionar nuestras ideas preconcebidas y reflexionar si nuestras opiniones están basadas en hechos reales o si solo son estereotipos adquiridos con el tiempo. Reconocer que el mundo cambia constantemente es fundamental. Las nuevas generaciones tienen formas de ver la vida que pueden ser diferentes a las nuestras, pero eso no significa que sean menos válidas. Cada persona, cada momento, tiene algo único que ofrecer, y al abrirnos a esas diferencias, enriquecemos nuestra propia perspectiva. En muchas ocasiones, los juicios surgen de manera automática y sin darnos cuenta. Por eso, es esencial detenerse y reflexionar antes de emitir una opinión, tomarse un momento para pensar y respirar. Puede ser suficiente para reconsiderar la situación desde una perspectiva distinta y evitar caer en juicios apresurados. La sabiduría no solo proviene de nuestra experiencia personal, sino también de nuestra habilidad para aprender de los demás, de las ideas innovadoras y de las visiones que se desvían de las nuestras. El mundo está lleno de matices, y la verdadera sabiduría radica en mantener la mente abierta y estar dispuesto a explorar lo desconocido. Al dejar de hacer juicios rápidos, nos otorgamos la oportunidad de vivir una vida más rica, en la que cada encuentro y cada conversación nos aportan algo nuevo.
Hemos llegado al final. Ahora que conoces las actitudes desagradables que las personas mayores suelen adoptar, quiero escuchar tu voz. ¿Cuál de estos puntos te resultó familiar? ¿Has vivido una situación similar a las mencionadas? ¿Cómo llevas tu vida actualmente? Déjame tu comentario más abajo.